buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias de mitad de semana y de mitad de octubre. ¿Cómo está, ¿Cómo Martín? andás, Natalia? ¿Todo bien? Bien. Lo bueno es que a partir de hoy será todo en bajada, ¿no? Todavía no, estamos en la cima, llegando a la cima, hay muchísima información. Bienvenidos, bienvenidas, tenemos hora y media de programa por delante. Y les contamos que en las próximas horas Uruguay se encamina a aprobar la ley que regula la eutanasia con el apoyo de varios partidos políticos. La redacción que se aprobó hace 2 semanas, hace 2 meses, en la Cámara de Diputados, se prevé que obtenga sanción definitiva este miércoles en el Senado con los votos de todos los senadores del Frente Amplio, de parte de senadores y senadoras del Partido Nacional y el Partido Colorado. De aprobarse, Uruguay se convertirá en el tercer país de América Latina y el 11º a nivel mundial en legalizar la eutanasia. Ope Pasquet, que como legislador del Partido Colorado impulsó el proyecto de ley de muerte digna que no fue aprobado en el periodo anterior, hoy ingresó como suplente al Senado en lugar de Robert Silva y dijo allí que votar esta ley significa hacer honor a la mejor tradición liberal y humanitaria del país. En su intervención, además, calificó al proyecto de ley como bienhechor, liberal y también humanista. Tendremos, por supuesto, el desarrollo de esta histórica noticia y hay mucho más. Aquí están los titulares en la mitad de la semana. El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que se está asistiendo a una muy leve baja de homicidios comparando los primeros 7 meses del gobierno con los anteriores. En referencia al femicidio cometido por Pablo Laurta en Córdoba, Negro admitió que en Uruguay hay un déficit de control en las fronteras. La Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios realiza un paro de 24 horas en reclamo de mejores condiciones de trabajo. Para la OFUCIPE es fundamental aumentar el personal civil en las cárceles en al menos 2.500 cupos. En su columna de ciencia, Gustavo Vila nos trae una efeméride particular, el Día Mundial del Lavado de Manos. La historia de esta práctica sanitaria y su creador, su aporte a la medicina moderna y su capacidad para salvar vidas. La Fundación Pérez Escremini comenzó a aplicar la tecnología CAR-T en niños y niñas con cáncer, una terapia que ofrece otra alternativa a pacientes que no responden a la quimioterapia, la radioterapia o los trasplantes de médula ósea. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el territorio palestino ocupado denuncia ejecuciones extrajudiciales de Hamás y asesinatos de civiles palestinos por parte de Israel. La crisis de violencia que afecta a Ecuador se incrementó con la explosión de un artefacto que mató a 2 personas e hirió a varias en uno de los principales centros comerciales de Guayaquil. Aquí estamos y esto incluye a sus dispositivos. Pueden ver cada edición informativa a través de la web de TV Ciudad, tvciudad.uy, también mediante el canal de TV Ciudad en YouTube y nos pueden escuchar por Uniradio 107.7 FM en Capital y Cercanías. Hablamos de la radio de la Universidad de la República que en la web, donde también nos retransmite, es uniradio.edu.uy. Sigue Natalia, llaman los móviles. Sí, en primer lugar nos llaman desde el Parlamento por la votación histórica, como decíamos recién, de este proyecto de ley de eutanasia en el Senado. Adelante, Diego Martini. Sí, ¿qué tal, Natalia, Martín? Buenas tardes para todas y todos. Hoy va a ser un día histórico en el Parlamento y en América Latina porque se va a legalizar la ley de muerte digna, conocida como eutanasia, que va a legalizar justamente que personas mayores de edad que están con una enfermedad terminal irrecuperable y con un dolor muy grave, es que van a poder solicitar esta medida, algo que viene solicitándose desde varios grupos, desde varios colectivos, así que hoy va a ser aprobada en el Senado, que es donde había quedado trancada. Vamos a tener repercusiones en unos instantes. Y hoy surgieron reclamos y anuncios de distintas partes del sistema educativo. Martín Duarte, contanos allí con la Facultad de Arquitectura en tu espalda. Natalia Martín, sí, estamos aquí en la Facultad de Arquitectura, donde los gremios estudiantiles, docentes y también los funcionarios están ocupando, y tanto el día de hoy como el de mañana están brindando clases en las afueras, en lo que es la avenida Boulevard Artigas. Pero entre otros aspectos también hubo novedades en la jornada de ayer en el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, que aprobó las primeras modificaciones de la transformación curricular integral, la transformación educativa que llevó adelante el gobierno y la administración anterior. Vamos a contarles en algunos minutos algunos de estos detalles.
Otro asunto, por mayoría el Senado otorgó la venia correspondiente para que Carolina H. sea embajadora en Portugal. Esto dividió a oficialismo y oposición. Por ejemplo, desde el Frente Amplio, el senador Daniel Cayani defendió justamente el criterio de proponer a H. y la aprobación de la venia, mientras que desde el Partido Colorado, el senador Robert Silva señaló contradicciones entre esos argumentos y lo que decía el Frente Amplio cuando en el periodo pasado era oposición y H. se desempeñaba como subsecretaria de Relaciones Exteriores. Aquí se puso en valor su condición de subsecretaria. Posteriormente a que se dijo eso, varios colegas senadores pusieron en evidencia los muchos argumentos que actuales senadores y jerarcas de gobierno del Frente Amplio dijeron respecto del desempeño de Carolina H. como subsecretaria. Que el gobierno nacional anterior, además de haberle dado un pasaporte a un narcotraficante preso, que le permitió fugarse y estar clandestino, no sabemos en dónde, pero sí sabemos haciendo qué. Que además se organizó para mentir al Parlamento. Además se organizó para mentir a la justicia y destruir documentos públicos. Eso sí lo denunció la contadora H, la doctora H. Bien, comenzamos con el desarrollo de nuestro tema de portada. Ope Pasquet, quien como legislador del Partido Colorado impulsó el proyecto de ley de muerte digna, que no fue aprobado en el periodo anterior, ingresó hoy al Senado en lugar de Robert Silva para defender la iniciativa que hoy se pone a votación y destacar que se trata de una ley bienhechora, humanista, liberal y necesaria. Y dijo que votar a favor de esta ley, aprobar esta ley orientada a regular y por ende legalizar bajo determinadas condiciones la eutanasia, le hace honor a la mejor tradición liberal y humanitaria del país. Una ley bienhechora, una ley liberal, una ley humanista en la que hemos trabajado durante mucho tiempo con profunda convicción. Vamos a votar a favor de un proyecto de ley que le va a permitir a las personas que padecen sufrimientos insoportables por causa de enfermedades incurables decidir libremente acerca del final de su vida y contar con ayuda médica para ejecutar su decisión. La ley es necesaria porque hay personas sobre las que recayó la desgracia de una enfermedad para la que la ciencia no tiene cura, que saben que no hay luz al final del túnel y que mientras esperan ese final sufren terribles dolores físicos, sufren moralmente porque pierden autonomía y necesitan de otros para todo, para comer, para asearse, para cambiar de posición en la cama o en la silla de ruedas. Y sufren también porque ven a sus seres queridos sufrir y angustiarse con ellos. El que crea en la legitimidad moral de la eutanasia y se encuentre en la triste situación de necesitarla, podrá pedirla. Y quien la considere incompatible con sus creencias y convicciones, no la pedirá y nadie se la aplicará contra su voluntad. Es libertad para elegir. Eso es lo que reclamamos, que cada cual siga los dictados de su conciencia. El que quiera la eutanasia que la pida y el que no la quiere que la rechace. No va a venir ninguna autoridad a clasificar a los pacientes en eutanasiables y no eutanasiables. Esta es una falsedad que se ha repetido una y otra vez. La decisión de pedir la eutanasia es absolutamente privativa de la persona de cuya vida se trata. Si está en la situación prevista por la ley, se dará trámite a su pedido y si no, no. Esto no es ninguna discriminación, sino el funcionamiento normal del derecho. Votemos la ley de muerte digna y estaremos haciendo honor a la mejor tradición liberal y humanitaria de la República Oriental del Uruguay. Muchas gracias. Y precisamente, a propósito de este debate, la senadora Frente Amplista Patricia Kramer destacó justamente la acumulación de discusión política a propósito de este proyecto de ley llamado de muerte digna, que empezó a considerarse este mediodía en el Senado. Reconoció que hubo y hay contradicciones en todos los partidos políticos, pero que el proceso de varios años que insumió el tratamiento de este proyecto permitió alcanzar consensos sobre la necesidad de legislar en la materia. Más allá de las diferencias que hemos tenido respecto a cuál es el camino o no, y obviamente también en la decisión final, pero creo que estamos todos de acuerdo en que
hay una parte en donde no puede seguirse estirando esta discusión. Hace muchos años ya que estamos esperando, vuelvo a repetir decisión, porque creo que es eso lo que más está pasando hoy, ¿no? O sea, se está poniendo un punto de inflexión entre la discusión y empezar a ejecutar, digamos, o sea, a reglamentar esta ley que hace muchísimo tiempo. La discusión fue muy buena y creo fuimos capaces de escuchar muy en profundidad y dándonos el tiempo para debatir las opiniones a favor, en contra. Creo que atravesamos todos, eso sí digo creo, pero en mí lo afirmo, atravesé en este tiempo un montón de contradicciones, humanas, jurídicas ni que tal vez, porque aparte todos saben que yo no vengo tampoco de todos estos años en la discusión jurídica, entonces hay un montón de cosas que me las cuestiono el doble, pero además contradicciones filosóficas, o sea, es una decisión contradictoria en sí misma. Y creo que fuimos capaces de atravesar esas contradicciones juntos. Y el senador nacionalista Javier García dijo que este proyecto de muerte digna le niega la dignidad a la gente porque no prevé el apoyo psicológico para las personas. Y también dijo que el proyecto de ley deja la puerta abierta para el error porque genera la posibilidad de que un comité estudie los casos luego de las muertes de las personas y admite también la posibilidad de que haya malos procedimientos. Voy a votar negativamente. No es un proyecto de muerte digna, como se titula, es un proyecto de eutanasia. ¿Por qué no es muerte digna? Porque no se puede catalogar de digna la muerte cuando se le lleva a matar a una persona, a darle la muerte, en una situación de enfermedad sin haberle ofrecido el apoyo necesario y el apoyo psicológico. La ley no prevé ofrecer el apoyo psicológico, psiquiátrico a una persona que está disminuida en su libertad y en su capacidad de razonamiento, porque está con un cuadro de sufrimiento. Nadie en sufrimiento con un cuadro de depresión es libre y por lo tanto llevarla, conducirla a que pierda su vida me parece que es un grave error. Pero al mismo tiempo una mala ley. Decir que el médico que va en contra de su juramento, el que todos los médicos tenemos, de cuidar, preservar la vida, por él o por la orden que dé él, ¿a quién? Porque no establece quién va a llevar al final, el final de la vida, quién va a dar muerte a una persona, en el caso de que no sea un médico. Dice quién da la orden, el médico, pero ¿quién? Es decir, nos parece una ley, vuelvo a reiterar, que es incluso para quienes puedan estar de acuerdo con ello, es una ley que no es garantista, que no protege a la persona que está en sufrimiento y que al mismo tiempo presume de que puede estar equivocada, porque después que la persona se lo llevó a morir, se instala eventualmente un comité que analiza las condiciones, pero si ese comité considera que se llevó, que se ejecutó mal la ley, ¿cómo se le devuelve la vida a una persona? Y la mayoría de la población apoya la regulación de la eutanasia, según lo que se desprende de la encuesta que realizó la consultora Nómade. Se encuestó a más de 1.200 personas y el 65% se manifestó a favor de la iniciativa que justamente se vota hoy en el Senado, mientras que 13% se mostró en desacuerdo, 14% se posicionó como neutral y 8% prefirió no responder. A su vez, la encuesta mostró que hay un alto conocimiento del proyecto de eutanasia entre la población, ya que 79% dijo conocer la iniciativa. Con Antel Empresas estamos del mismo lado del mostrador. Días movidos en el Parlamento para muestra el móvil que sigue con otro asunto que aborda Diego Martini. Sí, ¿qué tal, compañeros? Volvemos al Parlamento porque hoy en la Comisión de Población y Desarrollo del Senado se votó la creación de una comisión destinada a dar seguimiento a población de infancias y adolescencias, y para eso estamos con la senadora Elianque Chichiana, a quien le agradecemos por estos minutos en esta instancia, en este día tan clave. ¿Qué significa esto que se votó hoy en la comisión? Bueno, es la figura del comisionado parlamentario para las infancias y la adolescencia. Es una figura
símil del comisionado penitenciario, es decir, una persona que se especialice, que atienda, que haga seguimiento de los temas que, bueno, que hoy preocupan y mucho, como son los que tienen que ver con la niñez y la adolescencia. ¿Cómo sigue el proceso después de que esto salió de la comisión? Bueno, tiene que ir al plenario para ser aprobado y después tendrá que ir a la Cámara de Representantes. Nosotros suponemos que antes de que termine este año vamos a poder tenerlo aprobado en el Senado y a principios del año que viene ya tendremos la figura y ahí tendremos que tener los consensos necesarios para, bueno, designar a la persona que cumpla esa función. ¿Cuál es la idea de esta persona? Dar un abordaje a justamente un montón de situaciones que se están planteando. Más que nada es hacer un seguimiento personalizado, es estar atento, poniendo el foco especialmente en los temas de niñez y adolescencia, porque es cierto que la institución de derechos humanos contiene, obviamente, este tema, pero esto tiene más que ver con una tarea más focalizada, más especializada, más profesional, vinculada, bueno, a los sectores más vulnerables, que son los que hoy tenemos que atender en primer lugar, pero a la infancia y a la adolescencia en general, porque hay otros sectores no vulnerables que también están teniendo problemas de salud mental, de inclusión en la educación, etcétera. Bueno, todos esos temas los va a ver el comisionado parlamentario y rendirá cuentas al Parlamento, obviamente. Al ser parlamentario va a depender justamente de acá. Va a depender del Parlamento. Y seguramente también sea una figura que trabaje interdisciplinariamente con algunos otros organismos que están enfocados en infancias y adolescencias. Sí, no hay duda de que nadie en estos temas puede trabajar solo. UNICEF trabaja muy bien, obviamente el INAU son opiniones que nosotros recabamos, y la propia institución de derechos humanos. Sí, sin duda tiene que ser un trabajo que coordine con otras instituciones que atienden la cuestión de la niñez y la adolescencia. En esto es clave la votación de presupuesto con lo que va destinado justamente a atender esta desigualdad y esta pobreza infantil que hay. Y sí, claro, para nosotros este presupuesto tiene ese corte fuerte, que es un número importante, entre situación de calle y niñez y adolescencia, tenemos un 60% de recursos para atender justamente la pobreza infantil, que es una de las herencias que nos quedaron que más nos duelen. Y sí, el presupuesto es clave, estamos aumentando el bono crianza, empezamos ya a implementar el bono escolar, que son los 2.500 pesos por niño, para mantenerlos en la escuela. Hay todo un proyecto vinculado al hábitat para las mujeres solas, con niños de 0 a 3 años. Hay un conjunto de políticas que coordinadas creo que van a mostrar algunos resultados. Senadora Kichichán, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Volvemos a piso, compañeros, entonces con esta novedad y seguramente en un rato estaremos ampliando con la votación de ley de eutanasia. Gracias, Diego, y el resto del equipo. Nos quedamos en el último asunto abordado por la senadora Kichichán en la entrevista con nuestro compañero Diego Martini, la cuestión del presupuesto, porque ocurre que el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, defendió el proyecto de ley, dijo que es un proyecto robusto y serio, y así respondió los cuestionamientos que a esa iniciativa han surgido desde la Universidad de la República. Para Arim, la discusión y los avances presupuestales han mantenido un nivel de responsabilidad que garantiza la viabilidad de las políticas. En primer lugar, creo que hay que reconocer la importancia que tiene que se ha sido votado en general por buena parte, por la enorme mayoría del Parlamento Nacional, salvo algunos pocos legisladores que no lo hicieron, que no acompañaron la votación general. Luego que haya elementos de discusión o de diferencias al interior de un proyecto de ley que tiene un número centenares de artículos y que de alguna manera articula el programa de gobierno en los próximos 5 años, es también parte de lo que normalmente debe suceder. Yo veo menores niveles de virulencia que en otros momentos durante este año, en esta discusión, y bueno, se ha avanzado en la aprobación, yo diría, de tanto con criterio y responsabilidad. Tanto del lado de los ingresos, porque hemos conseguido los votos suficientes para sostener lo que es la proyección de ingresos que requiere el Gobierno Nacional para sostener su flujo de políticas, como del lado de los gastos, manteniendo las prioridades, pero por supuesto también dando lugar a lo que es la discusión parlamentaria que implica reasignación de recursos en algunos casos, pero recursos que van dirigidos a áreas que son prioritarias para el país. Ahora se viene la Cámara de Senadores, las reasignaciones están dentro de lo previsto, ¿aditivos? No,
No estamos previendo aditivos, lo que estamos previendo es esperar la discusión, dar la discusión en el ámbito de la Comisión de Senadores para combinar este año con una ley de presupuesto quinquenal robusta, yo diría seria, porque asegura una trayectoria fiscal consistente para el Uruguay los próximos 5 años y a la misma vez sostiene un conjunto nuevo de políticas y a la misma vez consolida otras que son absolutamente imprescindibles para Uruguay. ¿Y la UDELAR? Bueno, la UDELAR es parte también de las prioridades en este plano. O sea, en la votación que se está procesando en estas horas va a implicar que, por ejemplo, en el primer año de gobierno de este periodo, los recursos en términos reales que va a obtener la universidad va a ser en el orden de 5 veces mayor de lo que tuvo en el primer año de gobierno anterior. Presenta UTE, porque en UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo. Ahora agenda educativa, varias bandas, móvil con Martín Duarte. Martín, vemos y escuchamos. ¿Por dónde empezás? Bueno, vamos a comenzar por esto último que veíamos, las declaraciones de ahora, el director de la OPP, pero en otrora también rector de la universidad. Estamos con Pablo Schiavi, que es secretario general de AFUR, la asociación que nuclea a los funcionarios universitarios que, al igual que los docentes y estudiantes, en lo que es la intergremial, están, como decíamos hoy al comienzo de este móvil, bueno, están ocupando hoy por hoy la Facultad de Arquitectura, dando hoy y mañana clases aquí en el exterior y consultar acerca, bueno, de lo que han sido estas declaraciones. Yo le comentaba, Pablo, fuera del aire, que el propio ARIM, hoy en otro lugar, hacía referencia que la UDELAR va a incrementar en 5 veces el presupuesto del que tiene actualmente. ¿Qué lectura y qué mirada hacen los funcionarios acerca de estas declaraciones? Bien, no las hemos escuchado, sí hacemos fe lo que nos está transmitiendo, que creemos. Creo que es un furcio de él, creo que está equivocado, o sea, no sé, ojalá sea, lo aceptamos, si es 5 veces más, pero en realidad los números no mienten, todos lo sabemos, o sea, lo que venimos discutiendo presupuesto, tanto nosotros, los economistas, tanto de Cuesta Duarte, de Comuna, de la CCU, los diputados, tanto de la oposición como los diputados de gobierno, que hemos ido a la Comisión de Hacienda y hemos ido a toda la bancada a discutir. Más bien, sabemos que el incremento del presupuesto universitario ha sido de un 1,8 al presupuesto del año anterior, o sea, un 1,8. Con estas modificaciones inclusive que está haciendo la bancada oficialista, llegaría a un 2,8. O sea, 5 veces más es un disparate. Ojalá, si él lo dice, bienvenido sea, pero ni siquiera está llegando a un 3% de incremento. O sea, decir que es 5 veces mayor, yo te creo que lo dijo, pero nos re sorprende. Y creo que no es así, ojalá sea, pero la universidad pidió el 52% y se le da un 1,8 o un 2,8. Ojalá se le dé un poco más, estamos en esa búsqueda de más. Ahora la bancada del Partido Colorado propone otros millones de dólares para toda la enseñanza y parte para la educación. No sabemos bien eso de cuánto sería, se estaría votando entre hoy y mañana. Eso en referencia a lo que señaló el diputado Felipe Schipani de poder modificar algunos de los incrementos que tenían las fuerzas militares, por ejemplo. Exactamente, nos enteramos también por la prensa eso ahora. El diputado, como bien lo dijiste, el diputado Colorado hacía ese planteo. Tampoco no sé cuánto sería. No sabemos cuánto sería, pero en realidad escapa eso, ni siquiera llegamos ni nos arrimamos, estamos lejos al incremento del 52%, o sea, 5 veces más, es un disparate. Ojalá sea, bienvenido sea para la universidad y para el país en este proceso, pero me parece que se equivocó, no sé. Habría que preguntarle a él. El gremio sacó en su momento una publicación y una carta muy dura frente a ARIM, específicamente declarándolo persona no grata. ¿Por qué se plantó de esa forma? Teniendo en cuenta también que ARIM había participado de lo que es el mensaje presupuestal que presentó la universidad como tal. Bien, sí, nosotros en la Asamblea General del 4 de septiembre, con un paraninfo lleno, lo decretamos persona no grata en la discusión que ya lo explicamos en varios medios y creo que con ustedes también. El proceso, la molestia del demo universitario, más allá de que solo AFUR sacó esta declaración y nos hacemos cargos, es porque en realidad él inició este pedido presupuestal desde el lado de la universidad. Lo hizo él, o sea, lo hizo él con nosotros, ¿no? O sea, con todo el demo universitario, estuvimos desde junio del año pasado hasta diciembre en el último CDC, que él era rector, que se terminó votando. Inclusive en las discusiones, unas discusiones amplias, unas discusiones de trabajo que eran para aportar, donde se pidió de parte de él que fuera bastante austero. La situación de la universidad, lo ha dicho este propio rector ahora, ¿no? Héctor Cancela y varios decanos, la situación en la universidad es muy tensa para
sobrevivir con este presupuesto y llevándolo a límites para seguir con la expansión universitaria en el interior, bueno, acá mismo, ¿no? Ha cambiado lo que es edificio, el incremento de la matrícula universitaria es el único que ha crecido. Se necesita más salón, necesita más edificios, se necesita más horas docentes, no docentes, se necesitan más becas para realmente democratizar la educación. Y haciendo todo ese análisis con él, con Arín, se pedía un 52% de incremento a la universidad. Él ahora cambia de rol, pasa a la OPP, se le ha pedido alguna entrevista para discutir el presupuesto, no se ha podido conseguir eso, y a la vez manda ese mensaje de un 1,8 de incremento no más, y a la vez sale con declararles como que esto, ¿no? Que la universidad ha sido contenida, que ha sido pensado el presupuesto necesario para la universidad. Entonces nos parece de una mala forma demagoga de decir, él sabiendo las necesidades propias de adentro, porque inclusive podíamos apuntar a Done, a Orsi, pero apuntamos a él por el hecho de que él conoce las necesidades de adentro, trabajó con nosotros, fue, si no me equivoco, 8 años rector. Y en esta discusión de presupuesto, él sabe exactamente las necesidades, cuáles son, la expansión. Él sabe, por ejemplo, antes de irse, que este año se arrancaron las clases en Colonia y Soriano sin ni un funcionario no docente. No hay un funcionario en Colonia y en Soriano. Bajo todas esas necesidades sale a decir que el presupuesto alcanza. Entonces, ahora, Paul, ¿cómo siguen los funcionarios para cerrar las reivindicaciones? Porque bueno, se están haciendo este tipo de actividades en movida en conjunto con la Intergremial. Por lo que me comentabas, el próximo 28 van a tener un encuentro con el secretario general de Presidencia, Alejandro Sánchez. Exactamente. Bueno, con la Intergremial Universitaria nos seguimos moviendo en movilizaciones zonales, actividades. Va a haber varias actividades lo que continúa este mes, porque ahora, bueno, ya te digo, se va a terminar de votar, como ustedes saben, entre hoy y mañana en diputados y luego pasa al Senado. Tenemos la esperanza de que los primeros 20 días del Senado haya un incremento, hay un pedido presupuestal ahí, y si no, bueno, otra condición de, bueno, sabemos que es quitarle a otros, pero bueno, que se vuelque hacia la universidad. Vamos a seguir con diferentes actividades, paros zonales, clases abiertas, según la facultad y según los zonales. El 22 tenemos una actividad grande con la CCEU en el Paraninfo de la República, una charla sobre presupuesto con 2 o 3 senadores invitados. El 28 nos recibe el secretario de Presidencia, el Pacha Sánchez, en la Torre Ejecutiva, donde le vamos a plantear todas estas necesidades desde la intergremial. Y bueno, y lo más probable que el 29 en el paro del PICNT y la movilización del PICNT, vamos a, por ejemplo, AFUR decretó hoy, en esta tarde, decretó que va a ser de 24 horas el paro. Creemos que toda la CCEU, toda la enseñanza va a parar 24 ese día. Vamos a movilizarnos desde la universidad hacia el Palacio Legislativo con la oratoria del PICNT. Y luego tenemos planificado, todavía veremos, después de la actividad del PICNT, hacer una actividad ahí enfrente del Palacio, Plaza 1 de Mayo, con la Intergremial. Y en esos días también hacer grandes actividades como ojalá podamos hacer otro, sonamos si no tenemos presupuesto, como la actividad de anoche que se hizo enfrente de la universidad. Paul, muchas gracias por estos minutos, muy amable. El secretario general de AFUR, bueno, refiriéndose a temas que tienen que ver con el presupuesto, como él bien decía que mañana sobre la medianoche va a estar cerrando el plazo para que en diputados por lo pronto se realicen las modificaciones. Pasamos la página y vamos a hablar de educación, pero en este caso de una reciente resolución de la jornada de este martes del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, que resolvió aplicar ya algunas modificaciones para el periodo 2026 a propósito de lo que se había planteado en la administración anterior, que encabezaba Robert Silva, de la transformación educativa. Pablo Cajianes, que es presidente del CODICEN, explica en qué consisten algunos de estos cambios que tendrá, sobre todo, la currícula y los programas en el próximo periodo. Básicamente lo que hay es reordenar algunas asignaturas, renombrar algunas asignaturas, definir la posibilidad de que se trabaje lo curricular tanto por competencias como por contenidos, que esto era una cuestión que la reforma curricular no permitía, volver a tener un recorrido de diversificación de bachillerato que había desaparecido, pero mantener el bachillerato general en esto de, bueno, quien quiera optar por una cosa muy específica que lo pueda hacer, pero quien en realidad todavía no tenga claro su opción o vaya a cuestiones más generales, también lo puede hacer. De algo que era antes, ¿no?, como biológico y científico, eso se había unificado, se volvió a separar, pero no se baja la perspectiva de tener un bachillerato general o tener
que básicamente es tener un tronco común, además de un egreso en bachillerato general. La reforma curricular trabajaba en lo que se denomina como marco competencial, que básicamente es lo que el estudiante es capaz de hacer con lo que aprende, pero no es lo que aprende, sino lo que puede hacer con esos saberes, y la perspectiva de un currículum, un programa elaborado por contenidos es, bueno, aquellas cuestiones que debe aprender. Nosotros entendemos que esta modalidad mixta se ajusta mucho más a lo que es el ejercicio de la profesión docente en Uruguay, a lo que es la tradición pedagógica nacional, y permite, digamos, otro ejercicio de la profesión docente y del aprendizaje que había quedado muy acotado en el régimen anterior. Bueno, sí, Pablo Caggiani haciendo referencia a algunos de los cambios que se podrán apreciar ya desde el 2026, en referencia a la denominación también que algunas materias van a estar cambiando como concepto sus nombres, a la malla curricular y también a la participación de los docentes que a través de las asambleas técnicos docentes participaron en este trabajo, en este informe que comenzó a través de mesas de trabajo en el mes de junio y que ayer martes tuvieron esta definición en el Consejo Central. Quien participó también, y fue por unanimidad la votación, es el consejero Julián Mazzoni, consejero en representación de los docentes, que destacó también la libertad de cátedra que volverán a tener los docentes a partir de estas modificaciones de la transformación curricular. Esto fue votado por los 5 miembros del CODICEN, así que nosotros como representantes de los docentes acompañamos. En el caso de la educación media, llegó un acuerdo de modificación de la malla curricular, tanto en la educación básica integrada como en la educación media superior, con algunas modificaciones importantes que tienen que ver con recuperar las asignaturas y no centrar todo en las competencias y liberar la libertad de cátedra, que eso ya se ha planteado, pero digamos, la posibilidad de que el tipo de planificación sea totalmente libre para los docentes, y esto es un paso importante que se venía reclamando. Por otro lado, algo que se ha avanzado pero que todavía no se quiso cerrar es los criterios de evaluación y pasaje de grado, REDE y REMS, le llamamos nosotros. Esos, hay una serie de acuerdos que todavía no los queremos difundir a los efectos de que no se confunda, porque el año 25 va a seguir exactamente como empezó. En algunas de las propuestas que se habían acordado vienen no con muchas horas más, pero algunas horas más. Nosotros estamos preocupados por eso, porque tenemos bastante limitado el presupuesto, y entonces se le planteó, sobre todo a secundaria, que revise un poco si puede ajustar un poquito para dejar la misma carga horaria que la que ya teníamos. Bien, agradecemos a Martín Duarte, completo informe, y por supuesto a todo el equipo. Y seguimos hablando de presupuesto. El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maia, dijo que la asignación presupuestal para la Biblioteca Nacional propuesta por el Poder Ejecutivo es la mayor de los últimos años. Además, defendió en su totalidad al proyecto de ley de presupuesto, que dijo, por un lado, se alinea con las propuestas programáticas presentadas en su momento en la campaña electoral por el Frente Amplio, y por el otro también consideró que refleja la necesidad de negociar por la falta de mayorías que hay a nivel parlamentario. Celebro que la mayoría de los partidos lo voten en general y que el Frente Amplio asuma que, bueno, y todos nosotros, que es una etapa distinta, que hay que conversar con otros para lograr los objetivos centrales. Y los objetivos centrales son la innovación, en nuestro caso, la educación, la cultura, la administración de la justicia, y en general los objetivos del Frente Amplio en su programa se cumplen, porque se prioriza la educación, se prioriza la salud, se prioriza la vivienda y se prioriza la seguridad. Es un ministerio muy grande el suyo, me dan ganas de preguntarle muchas cosas, no hay tiempo, pero la biblioteca quedó planteada como con una falta de presupuesto, su cierre como para un llamado de atención. ¿Qué pasa en este quinquenio? Mire, me llama la atención, ¿sabe por qué? Porque durante la pasada administración pasó inadvertida, y anteriores también. Y en términos generales, esta es la asignación presupuestal más alta de los últimos años hacia la Biblioteca Nacional. Y van a haber novedades a la brevedad,
y lo que se discontinuó el 26 de mayo se va a retomar antes de fin de año, que son los servicios básicos generales, sobre todo la apertura hacia los niños. Entonces, en esto estamos muy seguros, muy confiados, que a diferencia del pasado, ahora sí hay asignación presupuestal. Antes no la había en los términos, por lo menos, que está planteado hoy. Ahora cambiamos de agenda. A esta hora el presidente de la República, Yamandu Orsi, está volando hacia Italia. Bueno, desde Roma habló con MBD Noticias el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, y dijo que Orsi tiene previsto reunirse, ni bien arribe este jueves a la capital italiana, con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Además, Orsi será uno de los principales oradores en la celebración por el 80 aniversario de la FAO, que sucederá en la sede central del organismo y contará con la presencia del Papa León XIV y la Reina de España, entre otras jerarquías y personalidades internacionales. El presidente Orsi va a participar en el 80 aniversario de la FAO y va a hablar en la mañana en el acto central del Día Mundial de la Alimentación junto al Papa, a la Reina de España, a la princesa de Jordania, al rey de Lesoto, con video, al director general de la FAO, naturalmente, con un video, son videos de apoyo por parte del secretario general de Naciones Unidas, donde naturalmente mañana Roma va a ser el centro del mundo en relación a la seguridad alimentaria. El presidente Orsi va a hablar a nombre de los países de América Latina y el Caribe, o va a ser el único orador de América Latina y el Caribe en este extraordinario evento, completarte lo que va a ser la agenda extraordinaria de mañana. Probablemente, inclusive la propia mañana, tenga una reunión a una bilateral con la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Meloni. Al mediodía va a tener una reunión de trabajo, por cierto, muy importante con el presidente de Italia, Mattarella. El día viernes de mañana, el Papa lo recibirá en audiencia personal, en la cual seguramente los temas que el presidente trató durante su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas acerca de los temas de la paz, del rol potencial que Uruguay puede tener para ayudar a facilitar procesos de paz y naturalmente los temas sociales como los temas de la infancia y la reducción de los escenarios de pobreza y hambre a nivel de infancia, sin duda serán temas centrales. El presidente Orsi que entregará la invitación oficial y esperemos que en una de las primeras visitas que el Papa haga por América Latina pueda incorporar Uruguay, pero eso, bueno, lo hablarán mañana y allí sabremos un poquito más, si bien todo esto necesita su tiempo, ¿no? Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional y lo comenzamos en Oriente Medio, donde a los tropezones se sigue llevando adelante esta primera parte del acuerdo logrado para una paz en la Franja de Gaza. ¿Por qué? Porque se han ido devolviendo algunos de los cadáveres que estaban en poder de Hamás. Ayer se entregaron 4, pero uno de ellos no correspondía a uno de los rehenes israelíes. Hoy se entregaron 2 más. Hamás argumenta que no está en situación de devolverlos a todos inmediatamente porque muchos no saben dónde están dentro de la situación que se vive en Gaza, entre los escombros, entre la situación de destrucción que se vive. Ese es uno de los argumentos que ha merecido además amenazas por parte del presidente Donald Trump. Las fuerzas israelíes devolvieron 45 cuerpos de palestinos muertos en sus prisiones. Dicen los palestinos que estas personas que fueron devueltas tenían signos de tortura y de ejecución. En esas estamos. Israel insiste en desarmar totalmente a Hamás. Hamás insiste en que necesita de seguir armado para poner orden en la Franja de Gaza. Pero hoy
La oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Palestina advirtió sobre dos situaciones. Una que tiene que ver con el enfrentamiento entre facciones palestinas dentro de Gaza y la ejecución de quienes se consideran traidores y de haber apoyado a Israel. Y por otra parte también a Israel le advierte sobre la muerte de palestinos, ya que desde que comenzó la tregua van 15 muertos, según Israel, por acercarse a la línea amarilla hacia donde se replegaron las fuerzas en esta primera etapa. Los enfrentamientos se han intensificado entre Hamás y grupos armados afiliados, así como entre grupos y familias rivales, según el Organismo de Naciones Unidas, que afirma que restablecer el orden público es una prioridad urgente, pero debe cumplir con los estrictos límites del derecho internacional sobre el uso de la fuerza letal en la aplicación de la ley, según advierte. Hamás reforzó su control sobre las ciudades devastadas de Gaza este martes, lanzando una ofensiva, y en consecuencia en algunas partes del territorio se producían enfrentamientos armados entre las diversas unidades de seguridad de Hamás y clanes y bandas palestinas armadas, algunas de las cuales son acusadas de contar con respaldo de Israel. Al mismo tiempo, según denuncia la Oficina de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos, el ejército israelí continúa matando civiles en las líneas de redespliegue, estableciendo que desde el 10 de octubre al menos 15 palestinos han muerto a tiros en zonas cercanas a las tropas israelíes, que aún continúan controlando más del 50% de la franja. Atacar a civiles que no participan directamente en las hostilidades constituye un crimen de guerra, independientemente de la ubicación del incidente y su proximidad a la línea de despliegue acordada, agrega el comunicado de la ONU, al tiempo que el ejército israelí confirmó haber disparado contra gazatíes que habrían traspasado la línea amarilla, el punto al que se han retirado las tropas, según el acuerdo de alto al fuego alcanzado. Y ahora nos vamos a Ecuador, donde la situación sigue siendo compleja por varias razones. Vamos primero con la situación de las bandas criminales que asolan por estas horas ese país. De hecho, hoy hubo 2 atentados con explosivos en puentes ubicados en distintos puntos del país que no dejaron víctimas mortales, pero sí el autobomba que estalló ayer en el principal centro comercial de Guayaquil dejó 2 muertos y varios heridos en un hecho que el gobierno ecuatoriano ha calificado como un atentado terrorista. Todo esto que se viene dando ya desde hace mucho tiempo en el enfrentamiento que existe dentro de Ecuador entre el gobierno y las bandas criminales, se suma a la protesta social que tiene su punto más álgido en la zona de Imbabura, en la provincia de Imbabura y particularmente en la ciudad de Otavalo, que está sitiada por las fuerzas de seguridad, a donde el gobierno ha pretendido hacer llegar ayuda de alimentos y de otras cuestiones, porque la ciudad está aislada desde hace varios días a raíz de la protesta que llevan adelante las confederaciones de pueblos indígenas contra el gobierno de Noboa por el precio de los combustibles, el costo de la vida y otros temas que reclaman las organizaciones sociales. Al menos 2 personas murieron y varias resultaron heridas tras una fuerte explosión ocurrida este martes en una transitada zona del norte de Guayaquil, rodeada de restaurantes, negocios, tiendas, hoteles y el centro comercial más grande de la ciudad, aunque también de frecuentes operaciones del narcotráfico, según informaron autoridades locales. El gobernador de la provincia de Guayas, Humberto Plaza, calificó el hecho de atentado terrorista y ha confirmado que el incidente ha dejado hasta al menos 2 víctimas mortales, una de las cuales era un taxista que se encontraba en las inmediaciones del Mall del Sol, el más grande de Guayaquil, donde un vehículo explotó la pasada tarde. La policía ecuatoriana encontró además en otro vehículo 4 cargas explosivas de alto poder con sus respectivas mechas de seguridad, así como el dispositivo electrónico para activar la detonación, ha indicado en su cuenta de la red social X el ministro del Interior de Ecuador, John Reinberg, quien dijo que fueron neutralizados y que no son de fabricación artesanal, sino elaborados profesionalmente. Mientras tanto, la ciudad de Otavalo, epicentro de las protestas sociales contra el gobierno de Daniel Noboa, quedó sitiada, aislada y con escasez de productos tras los violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad que dejaron decenas de heridos y 31 detenidos, según informó la Confederación de Nacionalidades Indígenas. La movilización contra la suba del combustible y el costo de vida, entre otros reclamos, está compuesta en su mayoría por indígenas que mantienen un paro desde hace semanas y se concentró en el sur de la ciudad, donde fue dispersada por policías y militares con gases lacrimógenos.
Los líderes indígenas denunciaron una brutal represión y afirman que las protestas dejaron medio centenar de heridos, algunos con lesiones graves, y sostienen que la violencia y el vandalismo son obra de infiltrados, rechazando la responsabilidad de los disturbios. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. El ministro del Interior, Carlos Negro, aseguró que se está asistiendo a una muy leve baja de homicidios comparando los primeros 7 meses del gobierno con los anteriores, lo cual, según dijo, le da tranquilidad de ingresar a la cancha con el partido controlado. Y también desde el semanario Búsqueda le preguntaron por los crímenes cometidos en territorio argentino por el uruguayo Pablo Laurta, y dijo al respecto que por un lado hay un déficit de control a nivel de la frontera, y por otro lado, además de decir que eso hay que solucionarlo, llamó a cambiar o modificar la percepción del riesgo al respecto. Asistimos a una meseta en relación a la violencia que puede considerarse estructural y epidémica. Asumimos con ese escenario. Lo tenemos, una situación de hechos, un dato de la realidad. El primer objetivo fue controlar la situación, ¿verdad? Ingresar a la gestión con una situación que esté controlada, que no se salga de lo que veníamos teniendo como base, como línea de base, digamos, de actuación. Hasta ahora lo hemos conseguido, estamos en una muy leve baja de los homicidios, según los datos de estos primeros 7 meses, comparados con los 7 meses del periodo anterior, lo cual nos da la tranquilidad de que logramos ingresar a la cancha, digamos, con un partido que está controlado, una situación de control. Ahora tenemos que empezar a trabajar para el descenso. Sobre el caso del asesino uruguayo Pablo Laurta, que mató a la madre y la abuela de su hijo y a un remisero en Argentina, Negro dijo que hay que cambiar la percepción del riesgo y mejorar los controles en la frontera. Tuvimos el caso de este señor de Varones Unidos que cruzó a la Argentina, mató a 2 mujeres, cruzó en un kayak, ¿verdad? Un kayak sin ningún tipo de detección y pensaba hacer lo mismo a la vuelta. Pero ahí tenemos un déficit en el control de la frontera muy importante que tenemos que solucionar. Ahora otra perspectiva siempre dentro de la agenda de seguridad, en un sentido amplio, porque la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios, OFUCIPE, realiza un paro con movilización de 24 horas. Este miércoles transcurre esa medida en reclamo de condiciones de trabajo dignas. Jonathan Perdomo, que es el presidente de ese sindicato, dijo a MBD Noticias que es fundamental aumentar el personal civil en las cárceles en al menos 2.500 cupos y puso como ejemplo que la cárcel de mujeres tiene un solo cargo para toda la unidad. La Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios se movilizó esta mañana frente al anexo del Palacio Legislativo en busca de respuesta a sus reclamos tras 45 días de instalar una carpa en la Plaza 1 de Mayo. Que se declare trabajo insalubre, la jubilación bonificada, el seguro de vida, ingreso y también carrera de ascenso. En realidad es una equiparación con otros escalafones que están dentro del ministerio, que es el escalafón policial, que hay un montón de beneficios que tienen y nosotros no. Y en ese sentido es que nosotros hace 45 días que estamos aquí en la carpa, ya manifestándonos, intentando tener diálogo, no nos quedó otra que ir al paro, pero bueno, seguimos con expectativa de llegar a buen puerto. Se puede dar de 2 maneras, se puede dar por una partida de dinero, la reducción de la carga horaria. Pero bueno, nosotros también estamos pidiendo ingresos justamente para que se pueda llegar a dar alguno de estos escenarios. Hay aprobado 500 en los siguientes años, pero nosotros estamos pidiendo un total de 2.500 trabajadores. Hoy en día en algunos lados tenemos un trabajador, como la unidad número 5, cárcel de mujeres, para toda la cárcel, entonces prácticamente es imposible llevar adelante nuestra labor. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. El Parlamento uruguayo se encamina a legalizar la eutanasia. Me pregunto en qué está la discusión en el Senado. Pero a pesar de ellos,
Sí, compañeros, en este momento está hablando el senador Daniel Casciani y vamos a escuchar lo que dice el senador Frente Amplista, Daniel Borbonet. Pero necesito ahora tener otro final. Y bueno, yo creo que de eso se trata, de la libertad de elegir. No es lo que elijan. Creo que lo importante es que tengan la libertad de elegir. Eso es lo que hoy seguramente aprobemos. Y realmente es una construcción que empezó hace muchos años. Este debate no es de ahora, de un mes, de 2 meses, años. Y aquí estaba, y por suerte, el senador, porque entró como senador, por el senador Robert Silva, entró Ope Pasquet, que fue uno de los pioneros en la discusión parlamentaria, porque a nivel de sociedad ya lleva más de 10 años. Y era muy importante que él estuviera aquí. No solamente por sus aportes, sino por esa construcción histórica que él ha tenido la posibilidad de trabajar. Senador, estamos en vivo para TV Ciudad. Quería consultarle, se va a aprobar la ley. ¿Qué queda para reglamentar después? Primero lo primero, qué importante que Uruguay sea pionero en derechos. Desde el Estado ballista con la ley de divorcio, y luego muchas otras más. Y en todas se dieron debates, y en todas se plantearon inconstitucionalidad. En el voto de la mujer hay que leer lo que se planteaba en ese momento. Y en todos se plantearon problemas de qué pasaría después. Los derechos se consiguen con mucha lucha, y es la sociedad la que la lucha. Los parlamentarios, por suerte, tomamos ese guante y realizamos lo que estamos haciendo hoy, lo que la sociedad nos pidió. Y la reglamentación forma parte de esa construcción, y seguramente sí hayan muchos puntos que la reglamentación verá. Ninguna reglamentación va a pasar por encima de lo que quede escrito en la ley. Sí hay sugerencias que en el protocolo de la reglamentación nosotros daremos, porque han sido sugerencias que han venido de otras partes, pero no va a pasar por encima de lo que esté escrito en la ley. ¿Qué significa que ahora en las barras estén diversos grupos de la sociedad civil que justamente reclamaban esta posibilidad? Bueno, pero que esto es por ellos y por ellas. No hay ninguna duda, no hay ninguna duda. Además de haber escuchado muchas historias y que nos han llegado, muchas historias, es algo que visceralmente uno no puede estar ajeno. Y miren que aquellos que no van a votar hoy a favor de la eutanasia, senadores y senadoras, también tienen unos sentimientos muy firmes de lo que significa la dignidad, la libertad. Por lo tanto, no es unos contra otros, ni somos los buenos contra los malos, en absoluto. Creo que acá son distintas concepciones de vida que hacen que, llegado ese momento, en esta circunstancia que como ley garantista que es, esos sufrientes o esos pacientes puedan decidir. Y hay que estar en esa circunstancia para saber uno que puede decidir. Solo ellos que están viviendo eso junto con la familia lo están sintiendo, lo están pidiendo, y de alguna manera son ellos los que hoy van a sentir que el tiempo que les quede de vida van a poder vivir de otra manera. Gracias, senador. Volvemos a estudios, compañeros, entonces con esta información. Recordemos que ahora en un rato se va a estar, ya en este momento se está dando la argumentación, y que en un rato se va a estar votando, y además de los votos del Frente Amplio, como decía el senador Borbonet, va a estar el voto del senador colorado, Ope Pasquet, que hoy ingresó justamente a la Cámara. También va a estar el suplente de Andrés Ojeda, también la senadora Graciela Bianchi, quien recién hizo su argumentación. Son algunos de los votos entonces que por parte de la oposición van a estar. Bueno, hoy es miércoles, día de recibir a Gustavo Vila, y venimos de un tema médico a otro, ¿no? Otro tema médico, exactamente. La ciencia médica. Exacto. ¿Cómo andás, Natalia? Bien, ¿y tú? Bien, todo bien. Otros años se ha recordado con más énfasis que hoy esta fecha, 15 de octubre, Día Mundial del Lavado de Manos. Claro, tuvimos una euforia con todo esto, y no justamente por razones buenas, sino porque el miedo de la pandemia nos llevó a extremar recaudos y un montón de cosas. Y ahí este consejo
lo hablamos recién fuera de cámara, ¿no? Todo el mundo sabe que hay que lavarse las manos, pero ¿cómo cuesta que el hábito entre? Incorporarlo. ¿no? Es tremendo. No solamente cuesta en la vida cotidiana de cualquier persona, sino que también, increíblemente, cuesta en un hospital, por ejemplo. Exacto, sí, en los colectivos vinculados con la salud. Mirá, en el hospital Maciel, más de una vez, tal vez se haya hecho hoy también, hacían una jornada donde con una luz ultravioleta te mostraban todo lo que queda en la mano cuando no te lavas bien las manos. O sea, uno siente y dice, bueno, me lavé las manos y están limpias. Entonces luego te hacían la observación. El doctor Fabio Grill, un reconocidísimo infectólogo, era el que siempre se ocupaba de que esto se hiciera, porque genera concientización en los mismos equipos de salud, que entienden que, bueno, con una lavada de agua y jabón ya está, y cuando empezás a ver todo lo que queda en la mano, pasa a ser un problema sanitario complejo y más en un lugar de Sin alta duda. circulación. Y ya que nombras al Maciel, allí trabajó mucho tiempo Homero Bañulo, en el Exacto. CTI del Hospital Maciel, que además encabezó el inicio del Departamento de Seguridad del Paciente, donde el lavado de manos y luego la posterior incorporación del alcohol en gel cuando no se puede lavar las manos. Exactamente, vamos a volver a eso porque hay que tenerlo muy claro. Lo encabezó hace años, 2006, una cosa así. Y recién ahora se tiene un poco más de conciencia. Pasa que, claro, fue un poquito después, 2010, si no me equivoco, cuando tuvimos la pandemia de gripe A, que también hubo una alta visibilidad del doctor Bañulo, del 2009, ahí está. Sí. Y otra vez, bueno, volvimos a darnos cuenta de lo importante que es este tipo de medidas. Al final lo vamos a ver, o lo estamos viendo ahora, la vacuna más accesible del mundo, así lo llama la OMS, al lavado de manos con agua y jabón, y no es porque sí, no es un eufemismo, ni es un argumento de marketing. Realmente no hay nada más eficaz para evitar la transmisión de enfermedades que el lavado de manos. Pero ya que hablabas del Maciel, otro destacado ex profesional del Maciel, el cirujano Luis Russo, miembro de la Academia de Medicina, armó unos textos sobre los cuales nos estamos basando para hacer los resúmenes que tenemos en placas. Hizo un stop motion una vez con el lavado de manos ruso. Pues sí, muy interesante con gente del hospital. Claro, sí, es que es un tema, como dijiste, es una militancia permanente en pos de la salud pública, ni más ni menos, porque, a ver, no hace tantos años que hay conciencia de esto, porque así como está la historia de la circulación, ¿te acordás de la medicina estadística a partir de lo que fue la epidemia de cólera y esos estudios epidemiológicos que detectaron que los que tomaban agua de la cervecería no se enfermaban y ahí empezó? Bueno, son cosas no tan viejas en el tiempo y que hoy nos parecen re naturales. Y bueno, los virus circulan, las bacterias, los gérmenes en general, y sin embargo esto es nuevo. Hace 160 años, Ignaz, este nombre es anónimo prácticamente, ¿no? Ignaz Semmelweis es quien impuso el procedimiento. Sin embargo, para decirlo en castellano básico nuestro, nadie le dio pelota. ¿No? Quedó... húngaro, ¿no? Claro, médico húngaro. Sí, exactamente. Semmelweis murió, como dicen por ahí, pobre, loco y sin saber que lo que él postuló en aquel momento iba a terminar siendo una medida de amplia aplicación a escala mundial y vuelvo al argumento de recién, la vacuna más barata del mundo, ¿no? Ese descubrimiento suyo de la necesidad del agua y jabón para cortar circulación de virus, gérmenes y bacterias en general, fue en definitiva lo que mejoró la sanidad en materia crítica. Recién cuando Pasteur y Lister empezaron a trabajar, bueno, ahí se descubrieron los microbios, la manera que se circulan las enfermedades y cómo el jabón termina siendo el actor que fácilmente rompe los esquemas moleculares de virus, bacterias y demás, y es el agente más efectivo para la detención de la propagación de enfermedades, ¿no? Hasta un 40% de casos de diarrea. Esta es una enfermedad, por ejemplo, de transmisión muy habitual, ahora no tanto, justamente porque avanzó la higiene pública. Pero vos te acordás, éramos chicos y la diarrea infantil era un problema muy serio y tenía que ver con esto. Lo sigue siendo en muchos países. Por supuesto, ni hablar. Porque, ¿qué pasa? Cuando hay lugares donde el acceso al agua es complejo. Y el agua potable, además. Claro, además. Sí, pero aunque el agua no sea del todo potable para consumo humano, pero si la mezclas con jabón, ya obtenés un efecto. O sea, no hace falta que sea agua, digamos, de botella, ¿no? O sea, agua y jabón es lo mejor que hay, y punto. Previene infecciones graves, frena bacterias. Las multiresistentes, un tema que conocés muy bien, a las bacterias multiresistentes, que no hay hoy mucha alternativa de con qué enfrentarlas por su evolución, por su resistencia a un montón de fármacos.
las cortás con agua y jabón. Exacto, lo más importante Claro. es prevenir Claro. para no tener que acudir después a ningún antibiótico. Exacto, que se nos están terminando. Que se nos están terminando en cuanto a efectividad, no en cuanto a posibilidad de tenerlo, sino que cada vez son menos efectivos por la evolución. Otra vez vuelvo a nombrar al doctor Fabio Grill, que el año pasado, me acuerdo que me mostraba en una pizarra en el Maciel la cantidad de casos que tenían en internación con bacterias que ya habían detectado que tenían distintos tipos de resistencia. Sí, y eran claro. más de la mitad de la gente que estaba internada. Nosotros, como decíamos, lo vimos mucho en la pandemia, ¿no? El lavado de manos con agua y jabón como herramienta para cortar la circulación del coronavirus, del SARS-CoV-2. Ahí tuvimos una conciencia que después de nuevo empezó a decaer. Pero, a ver, esta frase que va con la de la vacuna, no hay nada más efectivo para cuidar la salud de todos. Hay que lavarse las manos y sobre todo, y esto es lo que vos decías recién, la construcción de la cultura. Todos sabemos más o menos que hay que hacerlo. Ahora, Sí. ¿cuántos lo hacemos efectivamente? Ahí el número cae. Y por eso es importante tomar la fecha y generar la acción de recordarlo, ¿no? Porque es mejor que el alcohol. Y eso es otra cosa que a veces no tenemos claro. O sea, el alcohol en cualquiera de sus formas, el alcohol en gel, tal vez el más conocido después de la pandemia, no es tan efectivo como el lavado de manos con agua y jabón. O sea, la OMS dice, cuando no hay acceso al agua y jabón, ahí hay que usar el alcohol o desinfectantes de manos, mejor dicho, con al menos un 60% de alcohol. O sea que en definitiva, este día lo usaremos en este espacio para hacer nuestro modesto granito de arena y aporte en algo que la ciencia demostró hace bastante tiempo atrás, largamente, más de un siglo, y sin embargo todavía es necesario recordarlo. Bien, y podemos decir, Gustavo, que es importante cuando uno regresa a su casa luego de estar en el exterior, antes de comer, por supuesto, antes de manipular alimentos, claro. si hay alguna persona con alguna enfermedad en el hogar o en el trabajo en contacto con uno. Ahí decía, las afecciones respiratorias, por ejemplo, se previenen muchísimo porque uno toca, por eso también el tema de estornudar en el codo. Mascotas, Natalia. Sí. ¿Cuántos de nosotros tenemos, no es mi caso en particular permanentemente, pero cuántos convivimos con mascotas en el hogar? ¿No? Esto que le llaman ahora hogares multiespecie. Sí. Bueno, por más bañada y limpia, son otro tipo de seres y podemos tener bacterias que a uno, o virus o lo que sea, que a unos no los afecten y a otros sí. Y después a los niños, que son los que vienen de ambientes donde hay mucha gente, los salones de clase, inculcarles el hábito del lavado de manos con agua y jabón, clave para mejorar la salud de todos. Vamos a pedirle a la doctora Grisel Rodríguez, actual directora del Instituto de Higiene, que muestre una foto que hay en el Instituto de Higiene, no sé si la viste de una mano, ya que decías antes, con todo lo que tiene, se puede llegar a impresionar muchísimo. La buscamos para... Bacterias, hongos y de todo. Vamos a volver Impresionante. con el tema en noviembre, porque viene la semana de la resistencia antibacteriana, antimicrobiana, y le voy a pedir la foto. Perfecto, pedísela. Hasta la semana que viene, Gustavo. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. Este es el tercer bloque de la edición central de MBD Noticias. Volvemos al Palacio Legislativo. Allí está Diego Martini desde hace rato. Sí, así es, compañeros. Bueno, como les informamos por parte de la oposición dentro del Partido Colorado, quienes van a votar a favor justamente de la eutanasia son, como decíamos, el senador Ope Pasquet, también el senador Gustavo Subía y el senador Andrés Ojeda, que está representado por su suplente, y por el Partido Nacional, la senadora Graciela Bianchi va a votar a favor y acaba de dar su argumento. Senadora, gracias por estos minutos. ¿Por qué justamente está votando a favor de esta ley? Por la libertad, porque tenemos que tener la opción. Es como otra ley que ha pasado ya en el país, de situaciones que han conmovido a la sociedad, principio del siglo XX, la ley de divorcio, por ejemplo. La ley está ahí, el que la quiere la usa. Le damos el derecho a los que están de acuerdo a usar la opción de la eutanasia. Los cuidados paliativos ya están, yo los voté, no estoy de acuerdo, yo jamás utilizaría cuidados paliativos, pero lo voté. ¿Para qué? El periodo pasado, para darle el derecho a quienes son partidarios de los cuidados paliativos a usarlos. ¿Cómo ha visto la discusión que se ha dado, sobre todo filosófica? Se dio con muy buen nivel. Estas son las sesiones, la de ayer con temas totalmente distintos, pero también pasó lo mismo, pero estas son las sesiones que son un ejemplo para el Parlamento y ojalá no perdiéramos nunca ese estilo, ¿no? Porque
uno va al fondo de la vida, ¿verdad? Yo lo decía en sala, digo, es entre la razón y el sentimiento que uno vive. Y cuando la razón te está diciendo que ya no va más, el sentimiento tiene que acompañar a la razón. Entonces yo respeto enormemente a quienes no están de acuerdo, por supuesto, pero yo pido que me respeten a mí. Y lo que no me gusta es que se diga que los que somos partidarios de que exista la ley de eutanasia, estamos en contra de la vida. No, estamos en contra de determinada forma de vivir que la persona que lo está sufriendo no lo quiere y está en plenas facultades mentales para poder decidirlo. ¿Considera que la ley tiene las garantías en este aspecto? Absolutamente. Fue redactada, yo lo dije en sala, por Ope Pasquet, el doctor Ope Pasquet, que era diputado. Lamentablemente se le hicieron muchos retoques porque para conformar a todo el mundo se le hicieron muchos retoques que ahora se le critican. Hubieran dejado la ley como la hizo Ope desde el primer momento. Para mí Ope el doctor Pasquet es un jurista, yo lo extraño mucho no tenerlo en el Parlamento. No es un abogado como soy yo, que soy del montón, siempre digo lo mismo. Él es un jurista y sobre todo en derecho civil. Así que para mí es la certeza mayor. ¿Qué cambió la discusión parlamentaria de la pasada legislatura a esta para que se pueda aprobar? En mí nada. Yo ya estaba dispuesta a aprobarla el periodo pasado. Lo que pasa que entiendo yo que se demoró mucho. Primero estuvo la pandemia y se demoró mucho. La comisión acá en el Senado se demoró mucho, sobre todo en salir de la comisión. La comisión no puede decidir por el plenario. Y después se superpuso a las elecciones internas y ahí empezó toda la campaña electoral y algunos compañeros entendieron que no era un clima adecuado para tratar ese proyecto. Pero para mí era una obsesión, en el buen sentido, racional, que este proyecto se lo había dicho a Ope el periodo pasado del año pasado. Lo primero que vamos a hacer es darle otra vez estado parlamentario, lo hicieron en diputados, y vamos a aprobar el proyecto. Y estamos cumpliendo. La senadora Quinchichán, además de toda la argumentación que dio, agregó a lo último que, a su entender, es violencia obligar a una persona que se someta a un sufrimiento, que está atravesando una enfermedad terminal. ¿Usted lo ve así también, que es violento? Claro, porque afecta a mi libertad, caramba. ¿Cómo no se puede entender? ¿Cómo que no es un problema de libertad? Yo no tengo libertad si no tengo opción. Y si se me impone determinados criterios. Por eso no estoy de acuerdo con los cuidados paliativos. Es decir, hay determinados procedimientos en los que consisten los cuidados paliativos. Incluso hice referencia, no lo voy a decir acá, pero hice referencia a qué seguro privado de salud yo tengo la posibilidad de estar afiliada, que tiene excelente cuidados paliativos hace años, y mi familia, y por supuesto que con todas las formalidades que corresponden, saben que jamás admitiría que me hicieran vivir artificialmente. Para mí la vida artificial, en el sentido de que uno vive conectado a muchas cosas y permanentemente recibiendo medicamentos, y eso sí es indigno. Por eso tampoco estoy de acuerdo que se oponga a la muerte digna. Es digna en la medida en que yo puedo elegir. ¿Cómo sigue esto? ¿Se aplica? ¿La ley se aplica? Bien, retomamos el capítulo internacional y hablamos de la situación en Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de confirmar algo que el New York Times más temprano dio como algo citando a fuentes de la Casa Blanca, pero ahora el presidente realmente confirmó que Estados Unidos autorizó a la CIA a realizar tareas encubiertas tanto en Venezuela como en otras partes del Mar Caribe en el marco de esta lucha que, según dice el gobierno de Estados Unidos, lleva contra los narcotraficantes. Ayer mismo se volvió a bombardear una lancha, según el gobierno de Estados Unidos, donde murieron 6 personas. Todo esto ha generado muchísimas hipótesis, incluso la de una participación de Estados Unidos en una incursión terrestre dentro de Venezuela. Todo esto se da en un contexto donde, además, en las últimas horas, bombarderos B-52
F-52, 2 de ellos, estuvieron circulando en el entorno de la costa venezolana, aunque sin entrar dentro de las aguas territoriales, pero es otro nuevo elemento que se suma, sobre todo en materia de aviones, al vuelo de F-35 que se produjo hace algunos días nada más, llevando la situación a una realidad muy compleja en este momento que puede derivar en otras situaciones, según lo confirmó el propio presidente Trump. La administración de Donald Trump ha autorizado secretamente a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela, según informa el New York Times, citando funcionarios estadounidenses, quienes afirman que la agencia obtendrá un permiso de realizar operaciones encubiertas contra Nicolás Maduro o su gobierno en el territorio venezolano y en el Caribe. Las operaciones encubiertas de la CIA, que deben ser autorizadas por el presidente, se mantienen en secreto y sus resultados no se revelan públicamente, como ha ocurrido con otras operaciones militares, como por ejemplo los ataques estadounidenses contra embarcaciones frente a las costas venezolanas. Actualmente Washington realiza acciones militares y bombardeos en aguas cercanas al territorio de Venezuela, con el argumento sin sustento ni pruebas de combatir a los cárteles del narcotráfico, acciones que Caracas ha calificado de agresiones y ha cuestionado la verdadera razón de los operativos. Mientras tanto, 2 bombarderos estadounidenses B-52 sobrevolaron el Mar Caribe frente a las costas de Venezuela en el marco de operaciones que la flota norteamericana ejecuta en la región, según informaron este miércoles fuentes del Comando Sur de Estados Unidos en su canal oficial de la red social X. De acuerdo con el comunicado, los ejercicios se realizan en coordinación con el Departamento de Defensa y bajo las prioridades presidenciales para interrumpir el tráfico ilícito de drogas, y el recorrido de los aviones visible en los registros públicos de la aplicación muestra una secuencia de las maniobras frente a las costas, pero se mantuvieron en todo momento dentro del espacio aéreo internacional y no ingresaron en territorio venezolano. Cuarto y último bloque de la edición central de MBD Noticias. Que nos da para repasar los datos del tiempo, digamos, no porque no sean importantes, realmente lo son y muy esperados, sobre todo porque desmejoran un poquito las condiciones del tiempo. Me meto con lo que dice entonces Ilumet, en primer lugar para mañana, jueves 16 de octubre, siempre, en este caso, centrándonos en Montevideo y área metropolitana. Por la mañana, cielo nuboso, con periodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla. Y por la tarde y la noche, nuboso y con neblinas. No hay de momento prevista precipitación alguna, según este pronóstico de Inumet, que proyecta una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 23. El viernes 17 de octubre en la mañana estará nuboso y cubierto. Hay baja probabilidad de precipitaciones y neblinas. Y en la tarde-noche, nuboso con periodos de algo nuboso. La temperatura mínima será de 13 grados y la máxima de 20. Hasta aquí llegamos con la edición central de MBD Noticias. Está a punto de comenzar una nueva edición del Lado B en la pantalla de TV Ciudad, que a continuación tendrá otra vez a MBD Noticias, pero en formato más breve, en síntesis, con lo más destacado de esta jornada. Y mañana el reencuentro con las noticias será como todos los días, a las 8, a las 13 y a las 18:30. Hasta entonces, que pasen bien. Los esperamos.